capítulo 5, versículos 13 al 20 que hemos leído. Recuerden que la serie es El Rey Mesías y vamos a hablar sobre la responsabilidad del discípulo. Cuando hablo de responsabilidad, yo creo que cada uno de nosotros debemos recordar, ¿no?, que la responsabilidad es una virtud, es un valor que debe de tener cada individuo en la sociedad, especialmente en la familia. Se nos exige, se nos pide, se nos demanda y se nos enseña a ser responsables. Y ahora en el cristianismo es igual. Este sermón Jesús lo va a dirigir a sus discípulos. Así que si tú eres discípulo de Jesús, este sermón es para ti. Y si por primera vez, no sé, estás escuchando y dices, ¿qué es eso del cristianismo, ser discípulo? Quizás te va a parecer un poco extremo las demandas del reino. Ya hemos visto las primeras 8 bienaventuranzas o bendiciones y hoy vamos a ver que el propósito en este momento no es mostrar al perdido cómo ser salvo, sino cómo Dios espera que el salvo viva. Esto es el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. ¿Cómo debemos de vivir? Y ahora es específicamente cuál es la responsabilidad. Para poder lograr esto, necesitamos entender 3 palabras muy importantes. Una de ellas es la abnegación. La segunda, la disciplina. Y la tercera es el esfuerzo. Miren, no vamos a ser responsables y llegar a la meta, como todo cristiano, si no hay abnegación. Y la abnegación tiene que ver con el sacrificio que yo hago hacia otras personas. Estas virtudes lo tienen muchas madres, ¿no? Se sacrifican por la vida de sus hijos. A muchos hasta a veces dejan de comer, dejan de vestirse, y para ahorrar un poco en la economía o para darle un gusto a su hijo, porque esto les nace en el corazón, la abnegación. La disciplina tiene que ver mucho en la Biblia con un deporte. Pablo siempre explicó que si queremos llegar a la meta, tenemos que decirle, así como un deportista, disciplinarnos. Pues obviamente un buen deportista se le va a antojar, no sé, una salchipapa, una pizza, un pollo a la brasa, un ceviche, no sé, ¿no? Pero tiene una dieta, tiene en base a una disciplina, o sea, quiero, mi cuerpo lo desea, pero le tengo que decir no, porque es parte de mi responsabilidad ser un hombre o una mujer disciplinada. Y el otro es el esfuerzo. Si bien es cierto la salvación es un regalo, Dios también nos habla de que el hombre o la persona que es salva tiene que poner de su parte, tiene que responder a la oferta de salvación y tiene que esforzarse en su labor como cristiano. O sea, yo soy discípulo de Jesús, tienes que tener abnegación, disciplina y esfuerzo para cumplir lo que Dios hoy nos dice a través de su palabra. ¿Y qué es lo que nos dice? Vamos a ver. Este bosquejo es sencillo, es del 13 al 20, está en 3 partes, las enseñanzas sobre el reino. El versículo 13, la enseñanza sobre la luz. Versículo 14 al 16, la enseñanza sobre la sal. Y el 17 al 20, la enseñanza sobre la ley. El versículo 13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Y lo he remarcado. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. El texto mismo nos dice algo que en el contexto debemos entender, que la sal en ese tiempo tenía mucho valor. Y la sal que no cumplía su propósito o que no era buena, pues no tenía ningún valor. Hoy en nuestros países o nuestra ciudad, tú puedes, esto quizás no tiene mucho sentido porque puedes comprar un paquete de sal por $1, $2, hasta, no sé, sal de maras, que es la más cara, ¿no? Que cuesta unos $5 más o menos. Pero en el tiempo de Jesús no era así. En el tiempo de Jesús la sal provenía del mar Muerto. Hoy tenemos salitreras y a veces un poco más sencillo, pero aún la sal de maras es costosa comparada a la que nosotros tenemos en las tiendas. Así que esta sal la iban a recoger y estaba mezclada con un tipo de piedritas
que parecían sal, porque no eran como la sal fina que tenemos, sino una sal gruesa, dura, o a veces habían otros minerales. Y entonces, ¿qué tenían que hacer las personas que iban y se daban el trabajo de recoger la sal? Pues la tenían que lavar. Imagínate qué pasa si la lavas la sal. Echándole agua, entonces podían resaltar los minerales o las piedritas o quizás otras cosas. Y aparte que venían con un tipo de barro. Si cuando tú vayas al Mar Muerto vas a ver que es un barro negro, feo, que se pega. Entonces, lo que dice Jesús es eso, ¿no? Tenía que ser un trabajo minucioso y si la sal se pasaba mucho, o sea, el agua le pasaba mucho a la sal, perdía su valor. O sea, perdía su esencia. La sal en ese entonces era una posesión muy preciada y a los soldados se les pagaba con ella. Por eso de ahí procede la palabra salario. No sé si han escuchado esto. De la sal venía el salario. ¿Y para qué servía esto? Miren, la sal era para sanar y limpiar, ya sean heridas. Algunas veces a mí me han sanado con sal, hermanos. También era para conservar la comida, también era para darle sabor a la comida y también era para conservar la humedad en los humanos en climas muy secos. O sea, yo me acuerdo, ¿no? Cuando mi abuelita estaba viva o mi mamá también, ponían carne, no había muchas refrigeradoras en ese tiempo, estoy hablando de niño, y echaban sal. No sé si tú has tenido esta experiencia de echar sal a la carne cruda y la ponían en un tendedero a la luz del sol y se quedaba seca, ¿no? Esta sal, hoy día en quechua creo le dicen charqui, ¿no? Pero también no solamente hacían con esto, sino hacían con el pescado. Esto viene de los incas, hacían de los mariscos. Yo he comido esas machas, por ejemplo, saladas, es rico, ¿no? Un platito de esto. Pero no solo los incas, ¿sabes? En la selva yo he comido paiche, que estaba conservado en sal. Y puede estar años, hermanos. Interesante, ¿no? Y por eso que en ese tiempo, cuando no había refrigerador, no había nada, tenía mucho valor. Y obviamente la sal le da sabor. No sé si tú eres un poco salado o subido de sal, aunque me han dicho que me guarde, ¿no? La sal por ¿cómo se llama? La presión, todas estas cosas. Pero a mí me gusta con sal, ¿no? La carnecita, no sé, ¿no? El arroz, no sé. No sé si has probado arroz sin sal, ¿no? A veces en las chifas, ¿no? En los restaurantes ahí lo venden y es un poco extraño. Entonces, si no cumple este sabor, yo sé que esto es parte de la sal, pero Jesús está hablando en una alegoría y está usando algo para que nosotros podamos entender que tiene mucho valor y que dice que básicamente somos la sal del mundo. Y exclusivamente está diciendo, tú eres la sal. O sea, Jesús no está diciendo, mira, si quieres, puedes ser sal. A ver si te apetece, puedes ser sal. No, ¿sabes qué está diciendo? Si tú eres discípulo de Jesús, eres sal. Tú eres sal. Pero hay dos tipos de sal. La que da sabor, la que tiene valor en ese tiempo y la que cumple su función, o la sal que no tiene valor, la sal que ha perdido su esencia. Y recuerda, la sal hoy día en nuestro mundo, que no se sale del salero, no tiene función, no tiene sentido. O sea, ¿de qué me sirve tener sal y mi comida está insípida cuando está en el salero? ¿Y qué quiero decir con todo esto? Si bien es cierto, hablamos de la comida, el sabor, Jesús está usando esto para enseñarnos que una vida del discípulo que vive en abnegación, que vive en disciplina, que vive en obediencia, como estamos viendo, ¿no? ¿Sabes? Le da sabor a su familia. Es decir, en lugar donde hay maldad, tú traes bondad. En lugar donde hay pleitos, donde hay peleas, tú traes soluciones, tú traes paz, tú traes realmente el sabor a la vida. Porque hay gente que está tan amargada, está tan enojada. No sé si has visto cada día, ¿no? Parece que el lunes es el día donde todos están amargados, frustrados. Pero el cristiano le trae alegría, paz, amor. Esa es tu labor, o sea, esa es tu función, eso es lo que eres sal. Y miren, ahora, Lucas capítulo 14, versículos 34 al 35 dice Jesús, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo lo harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono, se tira
Y el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y acá Jesús habla de otro tipo de sal, ya sería la tercera. Una que pierde su sabor porque se ha trabajado mal, y acá es que ya no tiene esencia de ser valioso. Y si ya no tienes esto, ¿sabes qué dice el Señor? Se tira, se bota. Otra vez Jesús pone el condicional. O eres sal o no eres sal. O le das sabor a tu familia viviendo los frutos del cristianismo. Le das el sabor a tu sociedad viviendo tu cristianismo. Porque sabes, los cristianos somos aquellos que deberíamos de traer ese sabor especial a nuestra sociedad. Qué triste es cuando los cristianos a veces son el motivo del problema. Y cuando tú dices, soy cristiano y en mi hogar, pues simplemente hay amargura, hay enojo, hay cólera, hay peleas, hay lágrimas. Y yo te digo, ¿sabes qué estás haciendo? Estás perdiendo tu sabor, tu esencia de lo que eres. Y obviamente, lo que dice Jesús, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Porque si no, la sal, que ni siquiera sirve para el abono, hermanos, ¿ah? Porque esa era la forma en que ellos tenían, se tira, se bota. Hermanos, ser sal en este mundo, desabrido por el pecado, no es una opción para el cristiano. Solo es decidir qué tipo de sal quieres ser. La sal que tiene valor y que cumple esa función, o esa sal que sirve para el abono y se tira, o simplemente ni para el abono sirve. Ese es el punto. Como vuelvo a decir, no está diciendo, mira, si quieres puedes ser sal. No, tú eres sal. Y así como se preservaba la carne, digamos, ¿no? O los alimentos, así el cristiano tiene que preservar este mundo viviendo en santidad, alejado del pecado. Y así como le daba el sabor a la comida, así tienes que darle sabor a la vida, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que tú eres. Eso es lo que es el discípulo. Por eso les decía al principio, ¿no? Si eres discípulo, te vas a ver así, wow, eso es lo que tengo que ser. Si no eres discípulo, vas a decir, eso sí que está muy elevado. Y Jesús estaba enseñando este sermón del monte justo a estos religiosos para enseñarles ahora lo siguiente. Del 14 al 16, la enseñanza sobre la luz. Dice el versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Y otra vez miren lo que dice Jesús. No dice, miren, si quieren son luz, si les parece pueden ser luz. No, ustedes son. Versículo 15, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Esto de poner en una canasta, estas lámparas en el mundo antiguo, no vayas a Israel, te van a regalar tu lámpara, hermanos. Se ponía aceite de oliva y un pedazo de cuero. En algunas versiones dice almud, pero la NTV le ha usado canasta, la NBI le dice cajón, porque el almud era una medida para comercializar los granos, y aquí tengo un almud de madera, algunos eran a veces hasta de barro o arcilla, pero era la idea de que no puedes poner o prender una vela y poner ahora encima, taparlo, porque la idea es que alumbre en la oscuridad. Y habían estos, como lo llamaban, ornamentos, no sé, si a las ruinas incas, como un tipo de ventanita en la parte alta de la pared. La idea era esto. Y Jesús dice, tú eres luz. No es que si quieres puedes ser luz, tú eres luz. Y como eres luz, tienes que brillar así como se brilla una ciudad que está en una colina, en una parte alta, y tú puedes darte cuenta, oye, hay una ciudad. Igual, las personas tienen que ver que tú eres cristiano. Tienes que brillar a tal punto que digan las personas, hay algo diferente en esta persona. Ahora, el versículo 16 nos amplía, dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Miren ahora la ética del reino, como nos hablaba del Sermón del Monte. O sea, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo actúa el cristiano? ¿Cuál es la responsabilidad del discípulo?
ser sal, o sea, eres. Ahora lo que debes de hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Brillar. ¿Y por qué tengo que brillar? Porque soy luz. Porque tú y yo somos luz. Y la luz no se pone debajo de una canasta, debajo de un cajón. La luz tiene que brillar. ¿Pero cómo voy a brillar? Por tus buenas acciones. Tiene que notarse, tienes que hacer la diferencia. O sea, acá está hablando Jesús que el cristianismo, hermanos, es intencional. No es que es que a mí no me han pedido ayuda, así que yo no ayudo. Si me piden ayuda, no, tienes que ser intencional. Las buenas acciones, la forma en que tú ayudas al prójimo, la forma en que tú vives tu cristianismo con tu pareja, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, la forma en que ves a tu prójimo y le ayudas, la forma en que ves cómo tu sociedad se está corrompiendo o se está destruyendo y haces algo, entonces tus buenas acciones brillan a la vista de todos y todos dirán, gracias, hay un Dios que existe, ¿por qué me ayudaste? He tenido muchas experiencia, no sé si tú las has tenido, de poder ayudar y las personas estaban agradecidas y decir, ahora sí creo que Dios existe, porque yo sé que tú no eres nadie, no sé, no te conozco, pero me estás ayudando. Había hace mucho tiempo un grupo de personas, en ese tiempo habían los esenios, en la Edad Media surgieron lo que se llamaban los monjes, que se ponían en un monasterio. Mire, este es uno de los monasterios más famosos, ¿no? Y ellos, Jesús también está hablando en este contexto a este grupo que era así muy como aquellas personas que dicen no toques, no tomes, no agarras, no mires, no mires novelas, no hagas esto, no te peines, no al otro. O sea, no digo que está bien hacer esto, pero todo un equilibrio. Pero digo, ellos llegaron a un punto de decir queremos ser tan santos que mejor nos alejamos de la sociedad. Dejamos nuestras familias porque están metidos en pecado, porque acá todo está mal y entonces ¿qué voy a hacer? Me enclaustro, o sea, me voy a esos monasterios a vivir mi cristianismo limpio, bonito, donde toda reina la paz, el amor. Y Jesús dijo, no es la forma de vivir tu cristianismo. O sea, Jesús no te ha salvado para que te encierres en tus cuatro paredes. Jesús no te ha salvado para que tú seas sal y te quedes en el salero, ¿me entiendes? La sal tiene que salir del salero, tiene que evangelizar, tiene que predicar, tiene que ser y tienes que brillar en medio de una sociedad de hermanos. Miren, si tú prendes los noticieros, violencia tras violencia, dolor y dolor a los seres humanos. Es triste ver cuántas mujeres, cuántos niños o niñas están sufriendo y es nuestro deber, hermanos, como iglesia, hacer brillar nuestra luz. ¿Y dónde empieza todo esto? En la familia. En la familia. Sé que muchas personas hoy no entienden a veces mucho la idea de familia porque vienen de familias quebradas, rotas. Pero la gran mayoría en las estadísticas de los que son delincuentes, se ha hecho un estudio de todos los que están en la cárcel, el 95% no tenían papá y mamá. Porque la familia está siendo atacada y ha sufrido desde muchos años y hoy más que nunca por estas ideologías. Este tipo de activismo que quiere destruir lo que llamaríamos la femineidad de la mujer o la masculinidad del varón, ¿no? Haciéndolos ver como enemigos y logrando que la familia en el fondo se destruya. Y no están brillando. Y hermanos, también aquí hay la forma de brillar. Ayudemos a la sociedad llevándoles algo que ellos necesitan como iglesia. Jesús dijo, hagan brillar sus obras para que las personas den la gloria a Dios. Lo que eres y lo que debes de hacer. Si eres discípulo de Jesús, va a tener sentido para ti. O sea, eres luz, eres sal, pero ser luz en este mundo tenebroso por el pecado, otra vez, no es una opción para el cristiano.
solo es decidir qué tipo de luz quieres ser. Porque Jesús nos dijo, somos luz para brillar, pero no somos luz para escondernos. O sea, ¿qué significa esto, hermanos? Que también hay luz que se tapa. En lugar de brillar, Jesús dijo, hay una luz que la ponen debajo de un almud, de una canasta. ¿Y sabes qué, hermano? Tú no estás brillando si es que en tu salón de clases, o en tu salón de estudios, o en tu trabajo, o en tu familia, o en tu vecindario, no saben que eres cristiano. No estás brillando. Tú no estás brillando si no saben el evangelio, la buena noticia a través de ti. Si tú te quedas callado y no hablas, no estás brillando. No estás brillando si tú no estás viviendo lo que enseñas. Lo que estás haciendo es agarrar esa luz y quieres ser ese tipo de luz que se esconde, que se apaga. Y a veces yo digo, ¿no? Si no eres luz, si no eres sal y estás viviendo en medio de una sociedad así y nadie sabe que eres cristiano, quizás te has convertido en el espía del evangelio, ¿no? ¿Saben cómo son los espías? Nadie sabe que eres, pero lo eres. Y Dios no nos ha llamado a ser espías, sino a ser sal y luz. Ahora, otro punto respecto al Sermón del Monte. Miren que el Sermón del Monte es bien confrontativo, como hemos hablado en la introducción cuando hemos hecho las bienaventuranzas. Pero vamos a hacer una introducción al versículo 17 al 20. En este momento Jesús unió la idea y la acción como el origen del pecado y la rebelión contra la ley de Dios referente a los versículos que vienen. Y Jesús nos va a decir que el pecado inicia con una idea. O sea, a partir de ahora vamos a encontrar la frase, han oído lo que la ley dice, pero yo digo. O en la Reina Valera dice, ¿no? Habéis oído tal de la ley, pero yo os digo. O sea, Jesús nos va a decir que no solamente es lo que tú haces, sino lo que piensas hacer. El pecado inicia con una idea. Pero, ¿de qué hablaba Jesús en estos versículos? Una de las cosas que habla es acerca del Talmud. El Talmud es la interpretación oral. O sea, no es algo que simplemente se dice, sino que se supone o se ha interpretado de la forma en que nosotros podríamos entenderlo. Un ejemplo pequeñito. Los que son de mi generación, porque la nueva generación está media rara ahora. ¿Qué nos decían? Si tú entras a un lugar o a una habitación y están tus mayores, ¿qué tenías que hacer? Saludar. ¿En algún lugar estaba escrito esto? Había una ley, no sé, una norma que te decía, tienes que saludar. Y en mi época todavía era así, en mi época, ¿no? O sea, a ver, ¿quién ha entrado sin saludar? ¿Qué tiene que hacer? Regrésese por allá y vuelva a entrar. ¿Se acuerdan o no, hermanos? ¿Sí se acuerdan? Ustedes son de mi época entonces, ¿eh? ¿Ya? Digamos que no está escrito, pero es una norma de forma oral. A esto se le llamaba el Talmud. O sea, la oralidad, la interpretación de esto. Llegó el siglo IV y V después de Cristo, dijeron mejor lo escribimos, porque en ese tiempo estaban así en pequeños documentos. Creo que en derecho lo llaman como la jurisprudencia respecto a un tema, pero ahí ya lo empezaron a tener como enciclopedias y hay dos tipos de Talmud, ¿no? Pero más o menos hay entre 35 hasta 40 tomos de la interpretación de la ley. Y Jesús va a decir en estos versículos 17 al 20, mira, yo no estoy en desacuerdo a la ley, pero estoy en desacuerdo a tu interpretación de la ley. La interpretación de la ley o la tradición oral o el Talmud sería algo así. Ya hemos establecido que saludar es bueno. Ahora vivimos estamos saliendo de la pandemia o post-pandemia, ¿no? ¿Cómo debemos de saludar? Un hola, dando la mano, dando un abrazo, dando un beso o puñito o codito, no sé, algunos. ¿Cómo deberíamos de hacerlo? Miren, ¿sabes que yo he visto padres
que han obligado a sus hijos, ¿no? Saluda con un beso, pero el virus, papá. ¿Cuál virus ni virus, no? Acá no hay virus. ¿Han escuchado? Hay personas que dicen que no hay virus. ¿Han escuchado o no? Y a veces obligan a sus hijos a saludar con un beso. Yo digo, oh. Entonces, ¿qué está bien saludar, hermanos? Un beso, un puñito, dar la mano, decir hola. ¿Saben cómo se llamaba eso? La interpretación de la ley. O sea, yo sé, saludar es bueno, saludar es educado. Ahora, ¿cómo lo hago? A eso se lo llamaba la tradición oral o el Talmud. Porque decían, ya, no tienes que trabajar el día sábado, pero ¿qué significa trabajo? Ahí viene el tema. Trabajar, ¿sabes que no puedes llevar tu balde de agua 50 pasos? ¿Cómo? Porque ya es trabajo. ¿Pero puedo llevar 49? Sí. Entonces, a eso Jesús le dice, cuando está con estos líderes fariseos, dos cosas muy importantes que tenemos que entender de estos versículos 17 y 20. La ley y el cumplir. Cuando habla de la ley, ¿a qué ley se está refiriendo? Y cuando Mateo explica de cumplir, ¿qué significa cumplir? Entonces, miren, versículo 17 dice, no malinterpreten, Jesús dice, porque estaba malinterpretando, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley. ¿Pero qué ley? Ahorita vamos a ver. Y Jesús lo describe acá, la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, dice Jesús, vine para cumplir. ¿Pero qué significa cumplir? Ahorita vamos a ver. Pero claramente lo dice, vine para cumplir sus propósitos. Por eso me encanta la NTV como lo ha traducido, porque la Reina Valera simplemente dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ya. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque muchos de los que guardan el día sábado, o los judaizantes, dicen, el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, dijo que no ha venido a abolir la ley. O sea, la ley del día sábado, la ley de los alimentos continúa. Al contrario, Él lo cumplió y tú tienes que seguir cumpliéndola. ¿Es esto lo que quiere decir? Miren, primero, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, debemos regresar al Antiguo Testamento y la ley en Mateo, capítulo 11, versículo 13 dice, pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Como hemos leído el versículo, ¿a qué se refiere la ley de Moisés? Al Torá. No a la interpretación de los ancianos, no al Talmud, sino al Torá. Ahora, si tú puedes revisar Mateo 7:12, Mateo 20:37-40 y Mateo 23:23, cuando habla de la ley, en Mateo se refiere al Torá. Pero también Jesús menciona los profetas. Y tienes que saber, hermano, que la Biblia en el Antiguo Testamento, o lo que conocían los judíos, los Sefer Tanaj, o el Tanaj que se llamaba, estaba dividido en tres grandes secciones. Uno es el Torá, que se le llamaba la instrucción. Segundo, el Nebín, que significaba los profetas, y el Ketubín, que significaba los escritos. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús? Al Torá. ¿Y qué era el Torá? Miren, las divisiones de la Biblia las voy a poner rápido, ¿no? Los 5 primeros libros era el Torá. Luego los profetas, venían todos estos profetas que están saliendo, y los escritos. Esto lo he sacado de otro estudio, porque ya no voy a explicar paso por paso, pero ahí tienen todos los libros que estaban divididos de esta forma en el Antiguo Testamento. ¿Y Jesús qué está diciendo? Miren, yo no estoy en desacuerdo de la ley, los profetas, los escritos, pero sí estoy en desacuerdo en la interpretación que ustedes le hacen a la ley. Se dice que en el tiempo de Jesús, existían 613 mandamientos que eran la tradición oral, o lo que se le llamaba el Talmud, de lo cual los judíos habían hecho una interpretación de las 613 letras que dice que componen las tablas de los 10 mandamientos. ¿De dónde surge esta interpretación de la ley o la tradición oral? Cuando los judíos van a Babilonia, cuando son llevados por Nabucodonosor, entonces empieza estas escuelas de interpretación. Habían 2 escuelas muy famosas. Y Jesús dice, yo no estoy en desacuerdo de esto, pero sí estoy en desacuerdo en la forma que tú interpretas la ley. En otras palabras, si lo ponemos en nuestro contexto, mira, no estoy en desacuerdo en saludar.
Está bien, saludemos y es lo que debe de ser. Pero lo que estoy en desacuerdo es que obligues a tu hijo a dar un beso cuando estamos en plena pandemia. En eso estoy en desacuerdo. ¿Sí me entienden, hermanos, ahora? ¿Sí? Ahora, lo segundo que dice, yo vine a cumplir sus propósitos. Debemos que entender que Jesús mismo fue el cumplimiento del antiguo pacto. Es decir, el nuevo pacto es una persona, es Jesucristo. No es un conjunto de reglas requeridas, porque los judíos, los religiosos, les encantaba las reglas y les encantaba poner más reglas. Tantas reglas que ya no hagas, no toques, no hagas nada. Y Jesús va a ir en contra de eso. Ahora, ¿qué significa para Mateo, o cómo lo escribe Mateo, cumplir? Ya hemos visto que es ley, que es la Torá, y los profetas, y lo que hemos visto los escritos. Pero ¿qué significa ahora cumplir en Mateo? Pregunto, número 1. Mateo usa el cumplir aplicando esto a un evento que ha sido hecho una vez por todas y que nunca necesita ser hecho otra vez. O segundo, usa el cumplir con la idea de hacer y seguir haciendo. Si preguntaríamos a los judaizantes, a los que dicen que hay que guardar el sábado y que hay que dejar de comer ciertos alimentos, ellos se quedarían con la segunda, donde dice que Jesús cumplió con la idea de hacer y que tú sigas haciéndolo. Pero ¿realmente será esto? Vamos a ver. Mateo capítulo 2, versículo 15 dice, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, ¿qué resalta en el texto, hermanos? Lo he resaltado. ¿Este cumplir es para que lo sigan cumpliendo? ¿Para que lo sigan haciendo? No. Ahora, revisa Mateo 1, 22, 23, Mateo 22, 23. Ya hasta ahora hemos visto 2, 23 y Mateo 5, 33, 34. Dice, ¿no? La Virgen dio a luz un hijo para que se cumpliera, para darle cumplimiento. Es decir, ya fue hecho y no necesitas volver a hacerlo. Miren, tengo más textos, si tú le quieres tomar foto, o igual va a quedar grabado en las redes sociales, o en YouTube, o en Facebook. Todos estos textos que te estoy mostrando de Mateo, se cumplió, cumplir, cumplir, se cumpliera, se cumplió, se cumpliera, se cumpliera, se cumplieron, se cumplió. ¿Qué significa? Fue un evento cumplido por nuestro Señor Jesús en su vida, o dice nacimiento, vida, muerte, resurrección, su juicio, su segunda venida, su exaltación. Todo eso sucedió en Cristo y no necesita volver a cumplirse. O sea, sus seguidores no necesitan volver a hacerlo. Como les dije, cuando habla de vine para cumplir sus propósitos, la Reina Valera dice, sino para cumplir, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo no vine a abrogar la ley, sino para cumplir. Ah, entonces dice, ¿tenemos que cumplir? No. Por eso la TLA lo ha traducido. Yo vine a darle su verdadero valor. Y la NBI dice, sino a darles cumplimiento, dándonos la idea, como dice en este contexto, significó consumar o llegar al objetivo deseado. Con esto Jesús lo que está diciendo es que el pacto mosaico se ha cumplido en Cristo, porque todo era una sombra de la realidad que iba a venir, es Cristo, y fue superado por el nuevo pacto. Así que no necesitamos regresar a guardar el día sábado, no necesitamos regresar a dejar de comer ciertos alimentos que la ley lo decía. Entonces, cumplir es un evento al que Jesús cumplió. La profecía sin ningún cumplimiento intencionado para que los cristianos lo sigan haciendo. Entonces, eso significa para Mateo cumplir. Ahora, vamos a reforzar esta idea. Romanos capítulo 10, versículo 4. Pablo dice, sin embargo, Cristo ya cumplió, hermanos, el propósito por el cual se entregó la ley. O sea, la ley, toda la ley tenía un propósito. Jesús ya lo cumplió. Mateo lo dice, Romanos le dice, y como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. No necesitamos obedecer lo que la ley del Torá o la ley de Moisés exigían en el antiguo pacto.
Porque ahora somos hechos justos a los ojos de Dios, no por la ley, sino porque creemos en Jesucristo, por la fe, por la gracia, en base al arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Ahora el 18 dice Mateo: entonces, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Y entonces, si leemos los dos versículos, dicen, no, Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y es más, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará ni el más mínimo. Ahí está, pues, la ley continúa. No. Lo que está diciendo, y la NTV lo ha traducido. Obviamente este modismo del cielo y la tierra era usado en el Antiguo Testamento como dos testigos enormes. Y lo que está diciendo, no desaparecerá el mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. Ya se cumplió en gran parte en Jesucristo, en su nacimiento, vida, resurrección, muerte, glorificación, segunda venida. Ya se cumplió, hermanos. Y cuando dice del más mínimo detalle, en algunas versiones dice ni la tilde ni la coma, hay una palabra o una letra muy pequeña en el alfabeto hebreo que se llama yod. ¿Y saben dónde está ese yud o yod? Yud está en el tetragramatón. Acá, hermanos, ¿lo ven? Y ojo, que el hebreo no se lee de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Y si tú lees Yahweh, 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 ahí tú lees acá, obviamente, Yahweh, pero es al revés. Y a esto se estaba refiriendo Jesús en una expresión de decir, mira, el propósito, Jehová, Dios, todo va a continuar. ¿Y qué es esto? Para entender mejor, la ley, el Torá, estaba dividido en tres secciones muy grandes. La ley ceremonial, la ley judicial o civil y la ley moral. Para entenderlo bien, ahora Cristo viene. ¿Necesitamos la ley ceremonial? No. Pero, ¿sabes? La ley ceremonial nos sirve para enseñar verdades espirituales. Una de las partes de la ley ceremonial era el Yom Kippur o el día de la expiación. Se agarraba a dos machos cabríos, se mataba uno y al otro se le daba libertad en el desierto. Se mataba un becerro y la sangre de eso entraban al propiciatorio. ¿Necesitamos hacer esto? No. ¿Por qué? Porque esa ley ceremonial apuntaba en Cristo, porque Cristo fue nuestro sacrificio, dice el libro de Hebreos. Él fue con su sangre, no de los machos cabríos, de los becerros, y puso en el propiciatorio para librarnos del pecado y limpiarnos de la culpa. No, Él entró con su propia sangre. Es decir, toda la ley ceremonial apuntaba a Cristo. ¿Necesitamos hacer sacrificios ahora? No. ¿Pero nos sirve para enseñar verdades espirituales? Sí, como el día de la expiación o como los sacrificios que había. La ley judicial o civil, ¿necesitamos hoy día? No. Pero sirve para enseñar principios de justicia. La ley moral, sí, pero sirve para enseñar también ahora principios éticos y de buena conducta. O sea, Cristo viene, hermanos, ¿y qué significa esta ley civil? Decía que si dos jóvenes estaban jugando y uno lo empujaba y se rompía la cabeza y moría, el otro, ojo por ojo, diente por diente, podía matarlo. ¿Eso necesitamos hacer esto? No. Pero el derecho a la vida, ¿cuál era la intención de la ley de proteger? Sirve para enseñar principios de justicia. O sea, la ley civil, la ley judicial o la ley ceremonial no es para ponerlo en acción. Ya fue, ya pasó, sirve. Pero la ley moral sí sirve. Sí, hasta el día de hoy, a eso se refiere estos principios. Esa ley moral continuará. Ponemos el cielo y la tierra, se acabarán o pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso la moral de Dios, la moral del Antiguo Testamento, la moral del Nuevo Testamento, la moral de la palabra no cambia, hermanos. Los tiempos pueden cambiar, pero no va a cambiar esos principios basados en la sexualidad, el matrimonio, la forma en que debemos relacionarnos, el derecho a la vida, no va a cambiar. A esto Jesús también usó un ejemplo. Miren, no se puede poner
Remiendos nuevos a trapos viejos, ¿no? Porque este remiendo viejo, quería dar a entender, es la ley. ¿Y qué es el remiendo nuevo? Es la gracia. ¿Qué va a pasar? El remiendo nuevo lo va a terminar rompiendo al viejo. O usaban los odres, y los odres eran un tipo de bolsas, hermanos, donde se ponía el vino, o básicamente eran cueros de animales, ya sea de cerdo o de oveja, y el vino nuevo se ponía en un odre nuevo o en un recipiente nuevo porque iba a fermentar y se iba a hinchar. Y una vez que estaba hinchado, se quedaba, hermanos, viejo, y eso se llamaba la gracia. Y vemos ahora la ley. La ley era como este viejo cuero, que si echamos el vino nuevo en este cuero que ya está usado, ¿qué va a suceder? Entonces, lo que está diciendo aquí Jesús es que la ley está en estos cueros viejos, y si tú le pones el vino nuevo va a reventar cuando se fermente. O sea, la ley cumplió un propósito, tuvo un propósito, pero ahora ya no lo tiene. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento al final apuntan a Cristo. Era sombra de lo que había de venir. La realidad se encuentra en Cristo. Por eso Gálatas capítulo 5, versículo 3 dice, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Otra vez, ¿para qué regresar a la circuncisión? Ya es odre viejo. Estamos en la gracia, no necesitamos circuncidarnos. Versículo 19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Y aquí Jesús establece los dos principios para un discípulo, y lo he remarcado: tienes que hacer caso. ¿Y qué significa hacer caso? Cuando tu mamá te dice, oye, haz caso, ¿qué significa? Obedece. ¿Y qué más tienes que hacer? Enseñar. O sea, el discípulo de Jesús tiene que obedecer y tiene que enseñar. Tú no puedes enseñar si no obedeces. Y tristemente, estos religiosos enseñaban de la ley, pero no obedecían la ley. Y Jesús los confronta. Voy a darles dos ejemplos, rapidísimo, porque la hora nos gana. La primera, el concepto del divorcio en el matrimonio, especialmente en Deuteronomio 24, 1 al 14. El divorcio no está contemplado en la Escritura. Pero se le puede dar carta de divorcio por la dureza del corazón. Y cuando Jesús le preguntan, y vamos a ver versículos más anteriores, pero es lícito dar carta de divorcio, Jesús lo rechaza y dice, en el principio nunca fue así. Porque cuando llegó Jesús, la interpretación de la ley, que decía que podías darle carta de divorcio, ¿no? Cuando había agravantes, ellos interpretaron la siguiente forma: si la mujer hacía quemar la comida, el hombre podía darle carta de divorcio, despedirla. Si la mujer cocinaba salado, pues que sácala de tu vida y dale el divorcio. A ese punto sí, por eso Jesús decía, yo no estoy de acuerdo con tu tradición oral, pero más bien te voy a llevar a la ley, te voy a llevar al principio, te voy a llevar a la Torá. Génesis, ¿qué dijo? En el principio, Dios creó hombre y mujer. Por lo tanto, papá y mamá se dejan a un lado, se une a su mujer el hombre y son uno solo. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero hoy, en nuestra cabeza, igual, ¿no? Divorcio por acá, divorcio por allá. Y diría, ¿qué diría el Señor hoy día de nuestras interpretaciones de la Biblia, no? Lo siguiente. En Marcos capítulo 7, versículo 15 al 23, habían leyes sobre la comida, o sea, lo que era impuro y no era puro, que está en Levíticos capítulo 11. Y ellos habían interpretado que también tenías que lavarte las manos para que sea puro.
Y un día Jesús está con sus discípulos y empiezan a comer con la mano sucia y un fariseo los mira y dice, estos son pecadores, no respetan la ley. Y Jesús dice, ¿qué ley? ¿La ley oral o la ley de Dios? Y Jesús les dice, no es la mano sucia o los alimentos que contaminan el cuerpo, sino, ¿sabes qué es? Lo que está dentro de tu corazón. O sea, Jesús hace como esa reinterpretación, si lo podríamos llamar, más que reinterpretación, es volver al principio, volver a la ley. Y terminamos con esto. 20. Les advierto, a menos que su justicia supere a los de los maestros de la ley religiosa y a los de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Y cuando leía esto decía, pero ¿quién? Si estos maestros de la ley eran tan minuciosos, ayunaban 2 veces por semana. ¿Cuántas veces, hermano, tú ayunas por semana? Daban los diezmos de todo, contaban la menta y el comino, ¿no? Tenían que el comino y contaban, tengo 1700 punto tantas semillitas. Entonces, ¿cuánto es el diezmo? 170. Y estos eran así de minuciosos. ¿Tú haces esto? Y Jesús dice, si su justicia no supera a los de los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de los cielos. O sea, wow, ¿quién puede hacerlo? La única forma, hermanos, de hacerlo es cuando tú ya dejas de ser un religioso y empiezas a ser un discípulo, porque ha venido un cambio, una transformación en tu vida. Has nacido de nuevo y por los méritos de Cristo lo puedes hacer, porque ahora eres declarado justo delante de Dios. Hermanos, el religioso se preocupa por lo externo o las apariencias sin importar su corazón injusto, pero el justo desea tener un corazón puro y limpio, así como sus acciones puras. El cambio se produce adentro y entonces mi justicia superará a lo de los fariseos. 4 conclusiones, hermanos. Primero, somos sal para dar sazón intencionalmente a este mundo, y si la sal se diluye por el mundo, pierde su función. Número 2, somos luz, la luz de este mundo, para brillar en medio de la oscuridad, no para escondernos en la oscuridad. Y número 3, Jesús cumplió las profecías y el propósito de la ley en su nacimiento, vida, muerte, resurrección, segunda venida, juicio y reinado eterno de Jesús. O sea, ya se cumplió, no hay que seguir cumpliendo. Y número 4, la responsabilidad del discípulo es 2 cosas sencillas: obedecer y enseñar. Todo lo que hemos visto hoy, obedece y enseña. Porque si tú enseñas y no lo obedeces, te estás volviendo un religioso más, como en el tiempo de Jesús. ¿Por qué no oramos y le decimos al Señor que nos ayude a ser esos discípulos obedientes? Amado Dios, ayúdanos a vernos cara a cara en tu palabra. Somos la sal de este mundo, somos la luz de este mundo. Tenemos una gran responsabilidad como discípulos tuyos. Y ayúdanos, Señor, a preservarnos del pecado, a darle sabor a la vida y a las personas que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a que nuestras obras pues iluminen a esta oscuridad, que hagamos obras de bien, sin importar que nos devuelvan, sin importar, Señor, el elogio, que las personas puedan darte la gloria a ti cuando sean beneficiados por estas obras. Y ayúdanos también, Señor, a vivir este cambio interno en nuestro corazón para obedecer y enseñar tu palabra. Somos salvos, Señor, para obedecer y enseñar. Tal como lo dijes al final, Señor, vayamos por todo el mundo a predicar el evangelio y enseñar a otros a guardar estas cosas, a ser discípulos y bautizar. Que tu gracia esté con nosotros y cada día, Señor, ayúdanos a brillar. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén.